Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Ashka y Yayira Conversan. Un espacio en el que dos mujeres medicina comparten su visión del mundo. Conversaciones que surgen de lo espontáneo y que acercan el mundo espiritual a la vida real. Buenas, Ashka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Yadira, ¿qué tal estás tú? De nuevo estamos aquí para charlar y pasar un rato entretenidas. Así es, encantada de poder volver a encontrarnos y compartir este momento. Y más hoy que va a ser un episodio muy especial que nos va a llevar por ese recorrido de herramientas o utilidades que nos han ayudado hasta ahora o que nos siguen ayudando. Algunas de ellas quizá las seguimos utilizando y otras tal vez las hayamos dejado de utilizar, pero no por ello dejan de ser menos importantes, ¿no? ¿O tú qué piensas? Es así, es así. Recuerdo al principio usar unas herramientas o recibir unas herramientas como terapia o acompañamiento que ahora por lo pronto las dejo porque resueno más con otras, pero sí que es verdad que todas en conjunto nos han hecho ser la que somos hoy, ¿no? Así que hay que honrarlas, pero también dejarlas pasar si ya no resuenan con nosotras. Pues Hay sí. una lista. Por mi parte hay una lista. No sé para ti, pero hay una lista, sí. Pues sí, todas nos han ayudado y nos han aportado. Me surge la pregunta de ¿cuál es aquella primera herramienta con la que topaste en tu vida? Que, ¿cómo te llevó la vida hasta ella? ¿Cuál era? ¿Qué supuso para ti? No sé, explícame un poquito ese primer momento, ¿no? Sí, ese Siempre, encuentro. sí. Pues mira, fue como todo en la vida causal. Aquello que estás hablando con una amiga, ay, me encantaría que me leyeran las manos, me decía ella. Digo, ay, pues a mí me encantaría que me interpretaran las cartas, porque es algo que me llama la curiosidad. Ay, pues mira, tengo un amigo que hace tiempo fui a ver a una tarotista cerca de aquí, le puedo pedir el teléfono y ver si nos puede atender, si trabaja aún en ello, si no, y así fue. Le contactó al chico, la llamó a la mujer, nos citó creo que al día siguiente y dije, mira, cuando algo es tan sencillo, es que debe ser. Y sí, sí, fue un primer encuentro con el tarot. Luego, si lo pienso ahora con perspectiva, fue un primer encuentro un poco duro e intenso, de lo cual no me arrepiento de haber ido porque me hizo luego tomar discernimiento, pero sí que tuve un momento de crisis en el que me aferraba mucho, pero como herramienta de primer contacto fue el tarot. Ostras, ¿Qué tal, qué tal te fue con el tarot? No sé si tienes o cuál fue tu primera qué curioso. experiencia así con herramientas. Pues yo he tenido mucho contacto con el tarot durante muchísimo tiempo. Es una herramienta que he utilizado además. He leído, he hecho alguna pequeña formación. Sobre todo he leído y he sido muy autodidacta y tirando cartas. Tiro muchas cartas. Es algo que entre amigas, si alguna vez conocéis a mis amigas, seguro que os lo dicen, que no podía faltar la baraja de cartas en la cena, en la merienda o donde fuera. Y sobre todo si venía alguna persona nueva era como, has traído las cartas que, porque les gustaba ver la cara de sorpresa que se le quedaba a la persona cuando, bueno, empezaba a decir lo que iba leyendo en esas cartas. Es que es potente, ¿eh? El Claro, sí, dime. perdón, no, continúa, que te he interrumpido. No pasa nada. Sí, el tarot me vino después, más con el tiempo. La verdad, mi primera herramienta, por así decirlo, aunque la sensibilidad esta siempre ha formado parte de mi vida como natural, pero fue a través de mi hermana que ella empezó con el Reiki y me dijo, ay, vente a un curso de iniciación de Reiki, pruebas lo que es, tal. Y así fue. Me inicié en el Reiki, y en el uno, en el 2, en el 3, no sé, creo que hay varios niveles, esto hace ya muchos años. Y me gustó ese contacto, esa percepción de la energía, de cómo poner las manos en el otro. Luego, además, el Reiki me aportaba o aporta, supongo, al menos para mí lo vivo así, como el Reiki para mí es una energía de quietud, como si tuviera una onda muy larga, ¿vale?
Y entonces, cuando ponía las manos o lo practicaba para mí, tenía esas sensaciones, ¿no? De onda larga, de estar en un espacio amplio, de quietud, de paz, como si fuera una vibración del universo. Luego con el Es muy tiempo, interesante. sí, luego con el tiempo mm, surgieron otras cosas y no se quedó conmigo. O sea, me ha aportado durante un tiempo, de hecho, mi hermana es iniciada, que puede iniciar a otros, me inició también, me enseñó símbolos y todo esto. Y lo usé, pero hubo un tiempo que ya se conoce que otras herramientas entraron a mi vida que me resultaban más prácticas y, y esta Eso dejó de es. estar ahí. Pero tengo un recuerdo muy bonito de aquellos inicios, de empezar a escuchar, a percibir de otro modo. La gente, además, yo era muy joven, la gente que se reunía era más mayor. Sí, es curioso. ¿Tú has tenido experiencias con el Reiki también? Pues sí, el Reiki fue causalmente la segunda que entró a mi vida, sin antes dejar de mencionar que el tarot, con el tiempo descubrí que la forma en que yo topé con él fue desde la predicción, esa necesidad de querer saber o que me dijeran para cubrir yo pues necesidades, ¿no? Y luego descubrí que el tarot lo hay también, ¿cómo le llaman? Tarot predictivo y el tarot evolutivo. También. Ese es para mi modo de ver una buena herramienta. De la manera en que yo entré, por eso dije que mi experiencia fue así un poco tensa, fue en el de predicción, ¿no? Luego pues evoluciona y te encuentras otras personas que te hablan de, no, no, es que no tiene nada que ver, porque claro, la necesidad se disfraza ya en otras cosas, ¿no? Y entonces empecé a conocer el tarot desde la evolución, ¿no? Y ahí sí, ahí le doy de nuevo oportunidades a mi vida, de vez en cuando que me tiren ese tarot y, y ya me reconcilió un poquito con ese tema del tarot. ¿Qué hay, según tú, entre el Y el, tarot evolutivo y el predictivo? ¿Qué diferencia hay, pues mi básicamente? Sí, principal y básicamente es el tipo de preguntas que se realizan, ¿no? Porque uno va al tarot predictivo con la esperanza o la necesidad de saber respuestas. Pongo un ejemplo quizá absurdo, ¿eh? Me va a tocar la lotería, me va a llamar Manuel, me va, me van a dar el trabajo que he hecho una entrevista esta semana. Esas respuestas de sí y no, las preguntas predictivas o de sí y no, no se debieran preguntar. Es ahí ya donde está la mala cuestión, ¿no? La mala formulación de las preguntas. En cambio, en el trayecto de la evolución de la vida, ese periodo de tarot evolutivo, pues el tipo de pregunta sería más, en este momento vital de mi vida, ¿es conveniente que me sumerja o entre en contacto con este tipo de viajes o este tipo de herramientas? ¿Van a ser favorables, perdón, para mí? Es ese tipo de preguntas. No es tanto depender de me van a dar el trabajo, sino si dejo el trabajo, ¿es beneficioso que retome mi... No sé, es como esperar una respuesta más de si es beneficioso para ti en este momento vital y no tanto como ¿debo de ir a por esto? ¿O me van a llamar del trabajo, ¿no? Como digo, es más el foco en la pregunta y no esperar como algo predictivo, sino como algo de en este momento vital. Me favorece esto? ¿Me aporta algo? No sé si has oído hablar tú de esta diferencia antes o cómo lo usabas tú cuando tus amigas se reunían. Pues sí que mirábamos lo que era el momento, pero había, claro, yo leía lo que para mí, claro, es como un medio que canaliza, ¿no? Y que recibo información y me venía, bueno, me viene, pues sí, lo que es ese momento en función de la pregunta o la inquietud que pueda tener la persona, qué trampas emocionales, mentales o circunstanciales pueden haber ahí alrededor y, y a lo mejor un poco cómo se puede desenvolver la situación, pero también en función de si sigues manteniéndote en esa situación. Por ejemplo, lo que dices tú de si esta situación va a ser favorable para mí, pues imagínate, tú quieres
un cambio laboral y estás preguntando si es momento, te ofrece una oferta de trabajo y dices, ¿tengo que aceptarla? ¿No tengo que aceptarla? Entonces, pues se tiran las cartas y ahí tú puedes ver cómo está viviendo la persona su trabajo actual, el cambio laboral, lo que le puede aportar o no, siempre y cuando ella esté vibrando en eso que te están diciendo las cartas. Pues si sale que está en un momento muy tenso, conflicto consigo misma, y está, se ve como el camino muy cerrado, pues a lo mejor no le viene bien ese cambio en ese momento, pero porque la persona en sí misma está ofuscada mentalmente y es lo que le está impidiendo que se abra el camino hacia ese nuevo trabajo. Si la persona que toma conciencia de esa mentalidad, eso puede ir cambiándole y abriéndole puertas hacia un cambio laboral, pues realmente, como dices tú, favorable para sí misma. Entonces yo lo enfocaba o lo enfocaba, lo enfoco entre amistades desde ese lugar. Sí que es cierto que a veces me salían imágenes muy concretas de cosas, pero nunca, nunca, nunca se me ha ocurrido ser determinante con las respuestas. Es decir, parece que, según cómo puede ir por aquí, pero siempre es lo que he dicho, de lo que te estoy diciendo, olvídate. Mañana te olvidas, sigues con tu vida y ya más adelante en tu día a día, si te tiene que venir alguna respuesta de esto que hemos leído hoy o te va a orientar, perfecto. Pero si va a suponer para ti un, un impedimento, un bloqueo o como que yo tengo la voz de la verdad para que tú elijas tu vida, no. Ni te tiro las cartas, no vengas y nada. Esto es como un pequeño juego y para ver, y para orientarnos un poco. Al fin y al cabo es desde la inquietud, pues vamos a ver cosas que no alcanzo a ver, vamos a ver que me lo muestre figuras externas y poder leer como quien lee un libro. ¿No? Eso de, vamos a leer am, pautas para hacer mejor el ejercicio o una mejor dieta y empiezas a leer libros que te ayudan a eso, por las cartas, para mí es lo mismo, algo así, no sé. Muy importante. Sí, es muy importante lo que estás queriendo decir, porque una cosa es recurrir al tarot o a cualquier otra herramienta desde esa necesidad y dependencia, porque no por ti misma no sabes si necesitas que alguien te dé la respuesta, y otra es desde tu conciencia y despertar, ¿no? Ir a que te aporten o den un poquito de luz, pero sin depender en la respuesta, es decir, esto está así, soy consciente de esto y lo hago o no, pero buscar la constante respuesta en como dependencia está ahí y eso sería lo predictivo, el preguntas de sí y no, eso ya de por sí puede generar dependencia, dependencia y dolor. En cambio, la otra es una visión más consciente, más coherente como herramienta para ampliar la conciencia o las posibilidades, ¿no? Entonces, bien utilizado es fantástico, claro que sí. Porque, Aska, tú te Y has visto, ay, perdona, continúa, ¿no? no, iba a saltar el Reiki para hilarlo con la otra herramienta, Ah, pero dime, dime. vale. No, que si tú te has visto en esa situación, a lo mejor en algún momento queriendo utilizar el tarot o relacionándote con el tarot desde ese lugar, más del sí o no, que te respondan incluso a lo mejor lo que quieres escuchar, porque yo en momentos de mi vida me he sentido así. Bueno, he tenido esa doble relación con el tarot y en algún momento lo he utilizado incluso para mí misma, desde ese lugar, ¿no? De va a ser sí o no, va por aquí, va a suceder, no va a suceder. Y hubo un momento que fue como de, ah, si hago en un mismo día varias tiradas para una misma cuestión, significa que algo en mí no está funcionando. Y por aquí no es, ¿no? Entonces es como poder cogerlo con distancia y sí, darme cuenta pues que igual en ese momento necesito una persona externa a mí que me aporte la claridad que yo misma no estoy viendo en esa situación. Bueno, no sé si tú has vivido algo similar. De acuerdo en lo que dices, pero llegar a ese punto de claridad, de necesito, o no, no necesito, pero me gustaría tener otra opinión externa, eso es de
de mucha claridad ya de por sí, porque cuando uno está utilizando el tarot de manera predictiva o necesidad, apego, esa otra parte de no está. Es como única vía lo predictivo. Y sí, yo no he tirado el tarot, o sea, no soy lectora de tarot, de tarot, perdón, pero sí que he ido a que me lo lean. Y ahí fue mi primer contacto desde una postura de predicción y respuestas inmediatas. Entonces, una respuesta inmediata no es lo ideal con el tarot. Por eso el tarot evolutivo, y como su propio nombre indica, evolutivo, no es instantáneo. Y sobre todo lo que sentí yo, esto daría para otro podcast que podríamos hablar de cómo mal usado algo puede desarrollar otro tipo de cosas, ¿no? Que dará para otro podcast, seguro. Pero el preguntar por una misma y no por alguien, ¿no? No entrar en el libre, en el campo, en el libre albedrío de otras personas, ¿no? Porque a mí incluso en su momento, sí, pues vamos a hacer esto para que la otra persona, y claro, en ese instante de mi vida me parecía todo, ay, sí, sí, pero porque era desde mi necesidad de control, ¿no? Y al final me metía también en terrenos que yo no podía, pero claro, la persona en cuestión tampoco era en ese sentido muy ética, ¿no? Por eso que tuve un despertar muy fuerte con esto del tarot, entré muy, muy mal, luego ya con perspectiva lo he visto que no, un tarot nunca puede ser predictivo. No debiera, pero lamentablemente hay situaciones en que se aprovecha de esa situación de una persona para, pues, ir por otros caminos, ¿no? Esto da para otro podcast, ¿eh? Yayira, no sé si estarás de acuerdo, pero es un temazo. Sí. Sí, 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 en otro podcast abriremos este melón, porque qué importante es la persona con la que te encuentras frente a ti, que te pueda acompañar, sepa Mm, acompañarte, sepa mm, situarte, ¿no? Se dé cuenta de dónde estás tú, dónde está tu ansiedad, tu mente, tu momento, y te acompañe para colocarte y decirte, no, me puedes preguntar por otros. No vamos a preguntar cuál es tu necesidad real, qué se esconde detrás de esta ansiedad de querer saber, ¿no? Y te pueda reorientar, en el caso del tarot o cualquier otra herramienta, te pueda reorientar hacia aquello que realmente sí te va a hacer un bien y te va a mm. poder, pues bueno, dar claridad, vislumbrar qué es lo que te está generando ese conflicto o esa inquietud. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, e hilando tu pregunta anterior sobre qué otras herramientas había usado, pues el Reiki fue mi segundo contacto, siempre como herramienta de autoconocimiento. No he tirado, o sea, no he hecho yo Reiki a nadie, sino que he recibido el primer nivel por aquello de a ver qué tal, ¿no? Pero enseguida te das cuenta, en mi caso, que no, por ahí no. Pero bueno, fue un contacto curioso, sin más, ¿no? Que también llegó hablando con una compañera, ay, pues conozco un señor, ¿qué tal? Y fue así. Y luego, una vez probado, dije, vale, pues no, hay que ir probando hasta que llegue aquello que realmente resuena con una, ¿no? Pero sí, el Reiki me parece una cosa interesante, sí, una herramienta interesante, pero no para todos, no para todos. Así que uno lo hace y si no, lo deja a un lado y ya está. Sí, esto ¿Tú así. has usado? Esto va así, las herramientas vienen en el momento que las necesitas y se van cuando tiene que aparecer otra. Sí, Pues a mí me pasó eso que no tengo una cronología mental muy clara de cuándo vino otra, una o vino otra, pero sí me viene al recuerdo una herramienta muy importante y que sigue formando parte de mi vida a día de hoy, que es la biodanza. Eh, mm, Trabaja mucho con todo el tema físico, emocional y también mental, ¿no? Eh, claro, yo tengo una amplia formación como bailarina y yo siempre me he visto frente a un espejo muy juzgada físicamente en cuanto al movimiento y que los otros tuvieran que dar un- un valor a lo que yo hacía, ¿no? A mi expresión artística. Sin embargo, la biodanza es ese permiso de tu expresión vital tal y como eres en un entorno en el que todos se muestran tal y como son. La biodanza a mí me aportó muchísimo y cuando vino para quedarse desde el primer momento. De hecho, he facilitado biodanza ya
muchos años, grupos, talleres, de todo. Y a mí me ha dado, en su día me dio muchas cosas, pero sobre todo saber quién soy, poder situarme de manera muy visceral y también muy física aquí, porque como es en movimiento, es con los otros, la biodanza, si no hay grupo, no es biodanza. Hay otras herramientas de movimiento que, bueno, puedes hacerlas solas, pero biodanza, el grupo es fundamental. Entonces, es como saber quién soy en esa identidad vinculante. Es decir, yo soy quien soy gracias a que tú me estás mirando y lo que tú dices, expresas y haces me da noticias de mí y yo hago, recibo y respondo y te da noticias de ti y ahí nos estamos creando en esa identidad propia y común y ahí estamos creando la comunidad, ¿no? Y tiene todo ese enfoque afectivo, amoroso, biocéntrico, que bueno, es una palabra que ya la explicaremos adelante, pero entonces fue como decir, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? Poder borrar y quitar de mí todo ese lastre y ese dolor que me llevó en la formación como bailarina y poder bailar. Yo recuerdo una sesión acabar, bueno, muchas, pero una de ellas acabar a lágrima viva después de haber bailado, haber sido abrazada, haber sido, de decir, de sentir cómo corría la vida por mis venas. Es muy físico, es una sensación muy física que la mente se va y es como, ¡wala! Y ahí estar aceptada. Para mí la biodanza ha sido una herramienta muy, muy fuerte. No sé si tú has hecho herramientas de movimiento o... No, no, de movimiento no he hecho nada y es curioso porque incluso hasta hace poco tenía un bloqueo con el baile y eso me impedía bastante entrar en juego así en danzas. Pero me parecen herramientas muy, muy poderosas porque al final es anclar, ¿verdad? Los pies en la tierra y desde allá ejercitas todo bien anclado. Entonces me parece muy, muy interesante, pero no he llegado a ese nivel de adentrarme. Pues En mi caso. sí, pues yo aconsejo que la gente que diga, es que no sé bailar, es que no sé qué. Mira, es que no hace falta saber bailar. Solo tienes que estar vivo. ¿Estás viva? ¿Estás vivo? Puedes hacer biodanza. Y sin expectativas. Y dejar que incluso no quedarte con una única sesión, porque los cambios porque eso aporta cambios en tu día a día. Pues para que puedan haber cambios reales, que tú los notes, que los notas en tu día a día. Bueno, practica como en un grupo regular, varias semanas seguidas. Y entonces lo va penetrando. Claro, es que todas las corazas, todo se nos revierte también físicamente, se nos queda, las corazas se nos quedan ahí. Y, y bueno, yo invitaría a la gente que una manera de desconectar los pensamientos es ir al cuerpo. Y biodanza es una hermosa posibilidad. Ahí lo dejo. Ahora que ahí la dejo, pero sí, tomo nota, yo tomo nota de todo. Hice yoga una vez, también porque tengo una conexión fuerte con India y allí también fui a hacer yoga con un maestro, que aquí habitualmente son mujeres. Y claro, llegué allí y dije, wow, todo hombres. Fue como, qué impactante, ¿no? Hacer yoga con hombres en la sala cuando ellos son los profes y fue también potente, ¿no? El yoga no lo practico a diario, pero es una herramienta física que está ahí. A veces tengo mi esterilla y tal, y a veces sí que me da, no como obligación, sino cuando realmente siento que me apetece pues saludar al sol, ¿no? Pues lo hago y disfruto de ese conectar con el cuerpo. Pero una herramienta que sí que noto que me resonó más y que sí que la bien usé fue el péndulo, la radiestesia, que también a veces se utiliza como, ¿me va a llamar Manuel? También es una forma errónea, ¿no? De utilizarla, pero sí que también, pues para regularme a mí energéticamente, hacerme autorreajuste de chakras con el péndulo. Ahora también lo hago con tambor y maraca, pero inicialmente la radiestesia con mi péndulo, que lo tengo aquí siempre, aunque hay días que ya hace días que no lo saco, pero lo tengo aquí de maderita Mm. y me es muy práctico, me es muy práctico. Está hecho por unos maravillosos seres que encontré.
Siempre, siempre aparece cuando comentas que te encantaría hacer algo así, plan, te aparecen, ¿no? Las personas idóneas y ahí está, canalizado y hecho para mí. ¿Y qué estaba diciendo? Así, el péndulo lo hilé con esa intuición mía que sentía el cuerpo, ¿no? Cuando entraba a un lugar, como siempre como herramienta de autoconocimiento. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? A ver, este edificio está cargado, también como para limpia de edificios, ¿no? Y todo el ambiente que hay a veces, cuando pues sobre todo vas a lugares densos, como hospitales, pues cementerios, que me encanta visitarlos. Entonces yo pensaba, ay, pues voy a hilar esto de visitas a cementerios con el péndulo o a casas abandonadas. Y ahí le di un toque también a lo mediúmnico, a escuchar las señales, y son herramientas que he hilado y también me gustan. No lo practico a diario, pero a veces sí que, bueno, la intuición siempre está en nuestra brújula interior, ¿no? Eso está desde que nacemos, aunque a veces no le atendemos suficiente, pero cuando ya la encuentras, la reajustas, a ver, y lo combino a veces, ¿no? Esto de la intuición con el péndulo. Y sí, ¿has usado el péndulo o la radiestesia en algún momento, Yadira? ¿Te suena? Sí, sí, yo también tengo mis péndulos. Es algo que intenté, que leí porque vi a la gente y como que lo intenté incorporar y tal, pero es que no sé cómo yo creo que me engaño a mí misma. O no sé utilizarlo, o bueno, simplemente pues yo no estoy hecha para canalizar a través del péndulo o que el péndulo me responda y lo entendí que no era para mí, no me forcé más y como tenía otras herramientas, pues sencillamente esa se quedó ahí como algo bonito, algo posible, algo que está ahí y Y sin está más. perfecto así. Sí, 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 así. Igual que hablábamos del tarot, al igual que hablábamos del tarot y la fórmula de dirigirte a él, con el péndulo es lo mismo, no vas a preguntar nada predictivo, siempre es desde este momento vital, si es beneficioso o si en este lugar sí hay carga energética para poder hacer una limpia, ¿no? Y que al final puede ser que te afecte. Entonces, pues ese, ese chequeo, ¿no? A una misma o a un lugar, pero no como para, ¿me va a tocar la lotería? Eso pues, sí. De manera humorística, pues uno puede hacer, pero no es serio a usarlo así. O sea, no, no tiene el fin ese, no es su fin para nada. No, Así que, pero sí, ni sí, del, sí, ni del péndulo, ni de ninguna herramienta en realidad. exacto, exacto. Luego, como herramienta también de autoconocimiento, de sanación, el psicólogo, claro. Aunque mm, después de llegar a otra herramienta ya clave, que esa es la que me ha desmontado y con la que hoy día resueno mucho y de vez en cuando voy a recibirla, pues el psicólogo ya me ayuda, pero en mi caso necesito más sacudida en el sentido de ir más a la raíz. El psicólogo me ha ido muy bien durante muchos años y es un lugar en el que si de volver, volveré, pero reconozco que lo que tardo 8 meses o un año de psicólogo, pues con las constelaciones familiares, ¡boom! Es muy fuerte. O sea, no desaparece el dolor, pero pones foco muy claro y ahí vas al, al kit, ¿no? ¿Conoces las constelaciones? ¿Has recibido o has Estoy formada. impartido? Sí, sí, sí. Yo también las... Toma, toma ya Sí, eso de mujer. sí, sí, me formé en constelaciones familiares, pero precisamente por eso, porque me ayudaba mucho a complementar lo que canalizo. Porque cuando lo que canalizo tiene una raíz familiar o transgeneracional, la constelación ayuda mucho a que la persona lo vea, lo libere. Y a mí me ha aportado mucho también a nivel familiar, a nivel de relación de pareja. Eh, pero las constelaciones ha sido más en estos últimos años. Fíjate lo que te voy a decir. He escuchado mucho a la gente durante, porque llevan muchísimos años, ¿no? He escuchado mucho a la gente, las experiencias y ves tal. Y mira, mi primer contacto real con las constelaciones familiares fue hace muchos años, bueno, igual no tantos, pero sí, en el que la consteladora también tenía esa parte mediúmnica
y capacidad de canalizar con otras vidas. Y fue muy impactante lo que viví en mi constelación. No solo también cuando salí de representante para el resto, porque no éramos muchas, entonces prácticamente salíamos en todas las que se iban realizando y cómo el canal te hace, ¡fua! Se te abre físicamente, mentalmente de arriba abajo y empezaba a tener sensaciones físicas, mentales, auditivas, de todo tipo, como si estuviera en ese mismo lugar, en aquella época o en aquel momento de vivir, de vivir, como la memoria está ahí. Y luego la constelación que me hicieron a mí, bueno, es que me quitó una cosa muy fuerte que no era ya ni familiar, era como Sí, una entidad que había dentro de mí y se mostró en la constelación y la pudimos liberar. Entonces, claro, a mí me movió, ¿no? Es como ¡fum! Me cambió mucho. Y luego con los años, a medida que he ido canalizando y tal, con los años, y me escucha de otras personas y tal, y recibiendo ya constelaciones personales a nivel individual, dije, pues me puede servir mucho esto como herramienta a aportar en las canalizaciones. Así que es otra herramienta poderosa. De hecho, lo que comentas del psicólogo o la psicóloga, yo también he ido en alguna ocasión, pero no he tenido una gran continuidad, la verdad. Pero me ha venido bien. Las veces que he ido me ha venido bien y hoy en día hay mucho psicólogo que también utiliza las constelaciones para complementar el es trabajo. eso, no es, es que es complementario, sí. No es que excluyas una cosa y no es complementario. Una vez entras en contacto con estas herramientas energéticas o más espirituales, te das cuenta que la herramienta tradicional de ir al psicólogo y al médico está ahí, pero se puede complementar con estas otras, sí. Además que es muy beneficioso, bien usado todo, bien usado. Sí. Y que, ¿sabes? Te quería preguntar, porque no sé por qué me da a mí que los registros acásicos también están en tu día a día, Juanes. Pues mira, sí que están los registros acásicos. A ver, mi camino, mi camino es largo, parece que no, pero es largo, es profundo. Porque del Reiki, la biodanza me liberó mucho, me hizo abrir mucho el canal, conocer gente que estaba en este mundo más energético, empezar a canalizar yo por mí misma con más fuerza, aunque siempre ha estado la sensibilidad ahí, pero no eres consciente de lo que tienes. Me inicié en muchas frecuencias energéticas. De hecho, he tenido canalizaciones propias de mensajes divinos, símbolos, un montón de cosas. Y, y en un grupo de mujeres que nos ayudábamos en cuanto a poder realizar nuestros proyectos de otro tipo, más del día a día, eh, una de ellas utilizaba los registros acásicos en ese grupo de mujeres que se ayudaban para hacer sus proyectos. em, Utilizaban mucho los registros acásicos para que les guiaran, ¿no? Por dónde tirar, que les estaba bloqueando y tal. Y entonces dije, pues si esto es canalizar, si los registros son también esas memorias escritas y están las respuestas ahí, me inicié en el uno que es para uno mismo y en el que puedes canalizar para otros, porque, bueno, lo vi una herramienta también complementaria a, en realidad ha sido como búsqueda o encuentro de herramientas que me ayudan a entender o que me ayudaran a entenderme a mí misma. Eso es clave. Y Entender. no, y no solo a mí misma ya como persona en mi día a día, sino también a mí misma como canalizadora que estoy percibiendo del otro, que le digo, cómo le puedo decir, ¿no? Porque a veces, sin querer, pues al menos a mí me ha pasado, estamos condicionados por esa titulitis social y no te acabas de creer que el canal forma parte de ti, es algo natural y necesitas como herramientas que otros ya han probado y ya conocen para que a mí me dieran al menos esa seguridad o una base de, sí, esto es real, aunque yo lo vivo como real y ahora tal y como lo comparto es muy diferente, pero me han ayudado mucho y me siguen ayudando. Mm.
Qué No sé. interesante. Sí, porque iniciamos de una forma y continuamos manteniendo aquellas que nos aportan a día de hoy, o incluso iniciando de una forma como le das el giro y la adaptas a tu día a día. Por ejemplo, el tarot yo ya no lo utilizo, ni lo recibo. Es algo que fue, me enseñó a que no hay que depender en general de nada, hay que vivir y fluir y soltar el control, que al final no era otra cosa más que controlar todo, ¿no? Así que me dio el aprendizaje, como todo, ¿no? Que tiene su aprendizaje. El Reiki también me hizo saber que pues que no es para mí, pero que es muy potente también ese nivel de energía, ¿no? Las constelaciones, paralelamente al psicólogo, me dieron como mucha claridad y dije, wow, esto es lo que, las emociones fuertes, lo de ir a la raíz es lo que a mí me gusta y al final hay que escucharse y hay que utilizar aquello. Entonces, no soy consteladora, ni muchísimo menos, pero de vez en cuando voy a constelar o a representar y es que es sanador. Incluso yendo a representar, eso se mueve, somos todos energías, ¿no? Así que los registros akáshicos no tengo el gusto de trabajar con ellos, aunque hace 4 o 5 años inicié el primer nivel también y lo mismo en esta necesidad o curiosidad de autoconocerse, dije, "Mm, pues no, lo he probado, pero no es para mí". Pero bueno, el ir probando, ¿no? Y al final quedarse con realmente y utilizar lo que aporta y resuena. Pero al principio sí que es verdad que vas a ver por aquí, no, esto no, pero para ello pues tiene uno que, con conciencia, y coherencia, ir. Y eso también a veces cuesta, o en mi caso me costaba, quiero probar esto, quiero probar lo otro, pero al final me estaba olvidando de escucharme mi intuición. ¿Qué me está diciendo mi intuición? Ir a un cementerio, pues ve a un cementerio y si ahí te da paz. ¿Qué más da lo que piense la gente? Siéntate en un cementerio. Pues al final es lo que hago, claro. No busques respuestas, están en ti, ¿no? No busques la predicción constante. Entonces, pues la mejor herramienta es la intuición que tenemos y luego con conciencia, pues la que resuene contigo, por supuesto. Sin menospreciar a psicólogos ni nada, pero todo bien usado y en coherencia con uno, ¿verdad? Luego está la astrología, que también es muy potente. No llegué a finalizar la formación completa, pero sí que la primera base de autoconocimiento, la otra era más pensada quizá para trabajar de ello. Dije, buah, pues ahora con la base que tengo me ayuda incluso a indagar más en mí, ¿no? Porque es muy importante primero contigo misma, sin intención de algún día yo leer cartas natales. Si se da, se dará. Si la vida me lleva a ir evolucionando por ahí, retomaré la formación. Pero hasta día de hoy es como, wow, qué potencia, qué información da, ¿eh? Y lo vas hilando y te ayuda a entenderte por qué eres así, asá, por qué actúas así, en qué situación, en otra, por qué te retraes, por qué. Es curioso, ¿eh? ¿Por qué me resuena esto? Está todo ahí, es maravilloso. ¿Tienes contacto con la astrología, Yayira? Sí, la verdad es que la astrología también no fue hace mucho. O sea, siempre ha estado ahí, siempre, a ver si eres de percibir, al fin y al cabo, todos estos temas te suenan y, y el escepticismo se coge con pinzas, ¿no? Pero he sido, ves, el mundo de la astrología ha sido desde el recibir, siempre, siempre. He sido como la que va a esa persona que me hagan la revolución solar o la carta natal y, y me aporta mucho, me ha aportado mucho y me aporta mucho. De hecho, vamos, es que ¿cómo no nos van a influir los planetas, la luna y todo lo que hay? Si la luna influye al mar, ¿cómo no nos va a influir a nosotros? Por ejemplo, ¿no? A estas personas que pueden decir, pues eso son tonterías o eso no funciona. No, no, no. Eso es energía disponible que está ahí, que nos afecta, que está bien saberla, que yo sigo astrólogos en redes sociales porque me ayuda muchísimo a decir, ah, vale, las cosas están así, pues aprovecho tal y como está la energía o entenderme también mejor las sensaciones que estoy teniendo en ese momento, de "Puf, ¿por qué estoy tan nerviosa? ¿Por qué no duermo bien? ¿Qué está pasando que no me funciona los papeleos? No sé. Y a veces, Reto,
Retrógrado. por ejemplo, ¿no? Y a veces también, pues como desde la broma, porque veo que actualmente se utiliza también más que la astrología, sino tintes astrológicos para ese humor, ¿no? De cómo Sí. son las personas, de los signos, que me hacen sonreír, me sacan la sonrisa sabiendo, por supuesto, igual que decíamos del tarot y de todo, que la astrología no es determinista, no es que tú seas así, a pies juntillas y te vayas a morir siendo así. No, es que tú tienes una tendencia o que socialmente en este momento hay una tendencia y si tú sabes que hay una tendencia, por ejemplo, es como, sabes que se va a hacer oscuro por la noche, ¿no? Pues si no enciendes la luz, en casa vas a estar a oscuras. Si sabes que hay una tendencia que va a ir por ahí, bueno, pues enciende la luz, enciende la vela y así te podrás ver mejor. Si lo sabes, pues te puedes preparar para tener las cerillas, la vela o la lámpara. Pues la Es- astrología un poco a mí me ayuda mucho eso y me encanta escuchar, me encanta recibir, pero sí que es algo que lo veo tan profundo, tan amplio y un estudio tan que, bueno, mi camino no ha ido por ahí, ha ido más por lo otro, ¿no? Que comentaba antes. Claro que sí, la tomas como conocimiento del momento, pero no para profundizar, es lo que está perfecto. Ese punto de entrar en contacto y ver, es interesante, cojo lo que me sugiere este momento, pero no voy a entrar ahí, pues está genial ese discernimiento, ¿no? De probar aquí y allá y quedarse pues con lo que sí. La astrología es potente, es muy profunda, sí, y te da ese abanico de sombras y luz, porque todos somos sombras y luz. Entonces ahí ves claramente, uy, 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 y no es malo. La sombra no es que sea mala, es que te da oportunidad de trascenderla. Y esa visión buena de darle la vuelta es como Mercurio retrógrado, ay, que todo va mal. No, no. Lo que pasa que igual te invita pues a cuando estés redactando o haciendo una compra que te fijes más. No es como todo se va a caer, se acaba el mundo. No, es un momento de observación muy profunda, pero sí que está el humor que es maravilloso. El humor y el amor lo mueve todo, así que no falte el humor, porque para el próximo podcast quizá, o para el siguiente, hablemos de que todo se puede truncar, todo se puede girar y hay que estar despierto y discernir, ¿verdad? Mm, sí. Vaya temazo, vaya temazo, pero sí, herramientas hay tantas Mm. Y que yo al sé que final Yo sé que hay te que... falta, bueno, igual te faltan varias, ¿eh? Pero yo sé que falta una y que es importante para ti y que no nos has compartido todavía. Nos has comentado antes que antes usabas el péndulo, pero ahora utilizas otras herramientas que te ayudan, el tambor, la maraca. ¿De El dónde? el chamanismo para mí ya es como una forma de vida, es como, sí, la manera de gestionar el día a día, de conectar con la Pachamama, coger el tambor. Para mí, coger el tambor es como para otra persona ir a hacer yoga. Eso me conecta, me ancla, me mantiene en ese instante y es mágico. Y la curación que hay con el chamanismo, ¿no? Es increíble cómo tú misma tienes ahí el poder de ir a tus sombras y observarlas o sanarlas con ayuda de, pues, de tus animales, de tus seres, como lo quieras llamar, ¿no? El chamanismo es fantasía en el sentido de que te permite viajar a esos mundos en el multiverso, ¿no? Que estamos aquí todos, ir arriba y abajo y recoger esos frutos que de forma consciente a veces no vemos, ¿no? No sé, para mí el chamanismo, la verdad, ya desde 2 años atrás, de hecho nos conocemos a través de esto, así que es positivo si nos une a gente tan maravillosa, ¿no? Por darle humor. Sí, no. Y de hecho la fundación por la cual nos conocimos, ¿no? Es realmente muy ética, muy coherente y al final cuando has pasado por tantos lugares, como que ves claramente, es que esto hay algo que no. Y cuando ves que sí, es que también se ve. Ni siquiera dudas ni planteas, ay, pero ¿y si hay algo? No, es que sabes que es pura luz, ¿no? Y ahí está el discernimiento. Sí, la verdad que
Bueno, nos conocimos ahí en chamanismo hace 2 años ya han pasado 2 años, madre mía, parece que fue ayer. Sí, El cuidado con el que llevan cada uno de los talleres, el acompañamiento, la ética profesional, y no solo profesional, es la coherencia con la que transmiten las enseñanzas, las recibes para luego poder aplicarlas, la paz, esa no necesidad de comprarte o tenerte ahí. Pero luego, muy claro, importante. no podrían tener no podrían pertenecer a la fundación si no tuvieran esa coherencia o esa manera de transmitirlo, porque es que el chamanismo te da eso, te da una visión, una profundidad. Para mí, cuando lo conocí y cuando empecé a practicarlo, muchos velos se cayeron ya profundamente, me abrió el multiverso, no sé, es como una apertura que dices, madre mía, todo esto está aquí y todo esto, Sí, y lo ves y estás y percibes, y eso luego, al volver aquí, al estar en mi vida, pues dices, pues no es tan importante ese problema que yo pensaba. O me silencia, me silencia muchos juicios o pensamientos, dudas, que, y además es un silencio que no es ni forzado, es como contemplativo. No sé muy bien cómo explicarlo, pero va un poco por ahí, esa percepción. Y luego a practicar para otros, vamos, la aportación que energética que hay ahí en el mundo del chamanismo, cuando estás al servicio para alguien que te solicita, ¿no? En ese sanación o nivel de poder o mm, cualquier herramienta, mensaje o adivinación que necesite, el portal se abre con una fuerza muchísimo más grande. sí. Me ha encantado compartir este día de podcast contigo, Yajira. Y así como a modo de resumen, el chamanismo ha quedado para mí, me acompaña día a día, ha venido para quedarse. Lo sentí un día hace 2 años latir aquí. De hecho, el sonido de un tambor me sacó de donde estaba y lo seguí así como que me voy a encontrar, y vi allí a un chico tocando el tambor y dije, wow, este sonido me hace conectar. Ahí inició la búsqueda de qué es el chamanismo y la escucha de vibro, vibro, vibro con esto. Y sí, ha venido, ha venido para quedarse, sin olvidar y sin honrar todas las herramientas que hoy que he sentido en mi piel y con las que he tenido contacto en mi vida, ¿no? Hasta este momento vital. Pero el chamanismo es la que mueve hoy día mi vida, con acompañamientos conmigo, sanaciones conmigo, que puedo ofrecer y acompañar también a terceros que resuenen, ¿no? A personas que resuenen. ¿Y cuál es tu herramienta, Yayira, que ha quedado en tu día a día como latente? Pues así como para ofrecer las canalizaciones, porque es mi esencia es canalizar, viene el otro, hay un mensaje, hay que dar, hay percibo lo que hay, lo que tiene su alma y brota, entonces se tiene que decir. Y con eso que se tiene que decir, pues utilizo mucho, me complemento mucho con constelaciones familiares, como he dicho, los registros acásicos, mucho para mí misma también, para el otro también, pero como ya canalizo es como lo mismo. Y el chamanismo también, por supuesto, el chamanismo en cuanto a todas esas formas de poder sanar y potenciar el alma y también de transmitir el mensaje de los seres espirituales, lo utilizo mucho y han venido a quedarse, así como la biodanza, por supuesto, que no nos olvidemos que la herramienta física está ahí. Yo también estoy muy contenta de haber compartido el día de hoy. La verdad que es como una visión, ¿no? Retrospectiva del caminar, de todo lo que hemos caminado y quiénes somos ahora, cómo cada una de las herramientas nos ha ido llevando y nos ha ido resituando y al menos crecer internamente, crecer a niveles, vamos, incalculables. Así que estoy muy agradecida del día de hoy.
Gracias. Yo también tenía una última duda o curiosidad y es, ¿cuánto tiempo llevas entonces canalizando? Porque claro, el transcurso de todas las herramientas hasta que llega la canalización en tu vida. Wow, pues no sé si tenía 30 o 33. Por ahí, alrededor de los 30 años. Pero fue, a ver, claro, yo ya años antes ya estaba canalizando de otras maneras, a través de todas esas frecuencias energéticas, ya estaba percibiendo. Pero hubo una noche que tuve una especie de viaje astral en el que, bueno, una mujer, me encontré con un grupo de mujeres en esa otra realidad y me dijo, me enfadé con ella porque me empezó a poner las manos por encima de, que hay que dar, pedir permiso. Pero me inició, me dijo, tú tienes que estar canalizando para otros y ya estás tardando. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo lo hago? ¿Qué les tengo que decir? ¿Cómo hay que hacerlo? Y me dijo, si te lo preguntas, si lo piensas antes de hacerlo, no estás canalizando un momento. Tiene que ser en ese momento, lo sabrás. Y así, pues, a ciegas, como se dice, a ciegas de lo tangible y abriendo los ojos de lo intangible, pues empecé. Empecé y así se ha ido como desgranando y hilvanando todo. Todo llega de una forma tan mágica, ¿verdad? Sin esperarlo. Es como, es ahí el camino, a mí el sonido del tambor me despertó aquello que debía recordar, porque a veces más que aprender algo es recordar que esto ya está en ti, ¿verdad? Y, y a ti pues te llegó de esta forma tan bien potente, tan potente. Así que se me ocurre que algún día podríamos invitar a invitados, qué redundante, de personas que nos han marcado en este caminar, ¿no? Por ejemplo, en estas herramientas que usamos o hemos usado, pero que han sido importantes, ¿no? Para nosotros, pues invitar a alguien del mundo del chamanismo o de la astrología, alguien que para nosotros es un referente o ha sido y es importante a día de hoy. ¿Qué te parece esta idea? Pues me parece genial, porque al fin y al cabo es una manera de poder compartir en abundancia, como es tu nombre, repartir esas bendiciones, que puedan conocer a estos profesionales que a nosotros nos han ayudado y que pueden ayudarles a ellos también. De hecho, yo soy canalizadora, pero yo sigo utilizando a otros profesionales cuando lo necesito. Por supuestísimo que sí, porque esto es una red y nadie es responsable absoluto de la sanación de nadie, sino que aquí estamos para ayudarnos y mirarnos unos a otros. Así Es- que es genial la idea que proponéis. A mí ya se me van ocurriendo personas, herramientas. Además, son personas que son cercanas, son como nosotras. Sencillas Sí. Y para y mí son los mejores profesionales que me pueda llevar, que me vaya. puedan acompañar en mi día a día. Ujú. Sí, que desde fuera a lo mejor no hacen ese ruido constante que parece que están ahí, pero no se les ve, pero marcan, ¿eh? Por ejemplo, del colegio tengo un profesor que siempre me acordaré, pues sé que me acordaré también de otro acompañante en este caminar, ¿no? Sí, De sí, estos y guías, sí. estos que se nos cruzan por el camino por un motivo. Así que queda pendiente algún día invitar a alguien a compartir este espacio con nosotras. Incluiremos el podcast del invitado, que nos puedan venir a compartir sus herramientas y así, bueno, pues a mí me nace agradecer también a las personas que si quieren saber más sobre nosotras, las herramientas que utilizamos de ayuda, desean ser acompañados o acompañadas desde el chamanismo, la canalización, todo esto que hemos estado hablando, por supuesto que se pongan en contacto con nosotras. Como siempre, tienen eh, las, ahora abajo en la descripción, tienen los diferentes accesos para poder comunicarse. Y nada, muchísimas gracias, Ashka, por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti. Chao, chao. Y esto ha sido todo por hoy. Te damos las gracias por habernos acompañado hasta aquí. Si te ha gustado, comparte, dale al like o comenta en lo que consideres relevante. Nos encantará leer tus comentarios y opiniones.
Un saludo a todos los oyentes de aquí y de allá. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.